Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Antes que nada, muchas gracias por conectarse, por estar al pendiente de la sesión del día de hoy. Valoro mucho el esfuerzo que hacen por estar aquí. Eh, Se acaba de integrar también Carolina. Decía, bueno, gracias por estar aquí, por poder ser parte de esta sesión breve, pues con la intención de que hablemos un poco de lo que se espera que ustedes desarrollen en este capítulo 1, el cual será el producto con el que cerraremos este semestre, un semestre pues muy ajetreado, bastante difícil por la situación que estamos viviendo, pero bueno, tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para tener un producto digno en lo que será este primer momento, ¿no? Les voy a pedir que si gustan, pueden cerrar sus micrófonos y en el momento que ocupen hacer algún comentario, me mandan un mensaje a través del chat, pongan en su chat que quieren participar, que tienen una pregunta y les damos la palabra para que lo puedan hacer. De todas maneras, yo me voy a estar deteniendo y les voy a estar preguntando si tienen dudas sobre lo que voy a estarles comentando. ¿Les parece bien? Sí, sí, Gracias por muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces. El día de hoy ya subí la información de lo que es, digamos, el documento o lo que se espera del capítulo 1 del planteamiento del problema. Déjame ver si puedo compartir por aquí la pantalla con ustedes. Déjame ver si lo puedo hacer. Según yo estoy compartiendo la pantalla. En ese documento de Word que ya está en plataforma, aparecen algunos elementos que debe llevar el planteamiento del problema. Ustedes ya en una lectura anterior pudieron ir viendo lo que decía Smeltz sobre la cuestión de los elementos que se deben incorporar al planteamiento del problema. Este documento que yo le estoy pasando en Word es un compendio de algunos elementos que yo creo que se integran en este capítulo, ¿verdad? De acuerdo con mi experiencia y de acuerdo con lo que dice el documento o el texto de Smeltz junto con otros documentos. ¿Cuáles documentos son esos? En la parte del último viene. Es un documento de la propia Facultad de Pedagogía, ya bastante viejito, de 2004, que habla de un modelo de estructura de tesis, ¿verdad? Entonces, con base en ese modelo es que yo les pongo ahí las recomendaciones. Y otro es el libro de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri del año 2014, y una versión más nueva, pero esa es suficiente para poder revisar estos puntos. Estos puntos que yo les pongo en este documento de Word son los que deben tener como referencia para redactar este capítulo 1. Lógicamente, cuando ustedes entren en contacto con el asesor, van a encontrar, digamos, algunas adecuaciones, quizá, ¿no? Van a poder tener algunas otras opiniones, van a decirles a lo mejor los asesores que cambien un poco algunas cosas, lo cual está muy bien, pero para esta situación, para este semestre, para lo que resta de este semestre, va a ser un poco complicado que podamos, tener esta comunicación con el asesor. Por eso es de que yo lo que les invito es a que en este cierre de semestre lo hagamos por nuestra cuenta, ¿verdad? E iniciando el semestre entrante es cuando ya entraremos de lleno a trabajar con los asesores, ¿no? Ahora, si algún equipo ya decide estar mandando información con el asesor y recibir retroalimentación, está muy bien y lo pueden ir haciendo. Solamente debo decirles que aún no se ha hecho la reunión en torno a la cual se iban a acreditar ya los asesores. Quedaron esas cosas pendientes, no se han podido hacer. Ustedes recordarán también que había una carta que tenían que firmar los asesores donde decían que estaban de acuerdo en querer asesorar su trabajo, etcétera. También eso quedó pendiente. Entonces, prácticamente la asignación de asesores en forma se va a hacer prácticamente al inicio del semestre que entra. Reitero, si ustedes ya acordaron con ellos, pueden empezar a trabajar o pueden mandarles avances y si no, se pueden conformar con los comentarios que yo les haga. Algo que sí va a pasar es de que en este semestre, en esta parcial precisamente, no habrá calificación del asesor. Si ustedes se acuerdan, cuando empezó el semestre, yo les dije en los criterios
que el producto de la segunda parcial, que es el capítulo 1, iba a tener un 40% de parte del asesor y un 40% mío. En este caso, eso se elimina, ¿verdad? Y solamente la calificación es de mi parte como profesor de la materia. ¿Hay alguna pregunta en torno a esta primera parte? Bien, lo que yo les puse aquí, en esta parte del capítulo 1, son puntos que yo considero que debe llevar el documento. Reitero, yo respeto mucho el hecho de que algunos profesores, asesores, puedan tener otras percepciones u otra forma de acomodar el capítulo 1. Eso es muy válido. Pero como mínimo, yo diría que estos son elementos que pudieran venir. El punto número 1 que está ahí es el de antecedentes. El punto 2, los objetivos que prácticamente ya los tienen. Luego viene el 3, que es preguntas de investigación. El 4, que es la justificación. Y el 5, que es hipótesis. Esto que yo les puse aplica para lo que son trabajos de investigación de corte cualitativo y cuantitativo, es decir, en general. Sin embargo, ¿verdad? Ya cada quien, conforme va a ir avanzando, va a decir, a ver, mi trabajo es cualitativo. Por lo tanto, de acuerdo a lo que yo les puse, incluso voy a regresarme a la parte de hipótesis, ¿no? Voy a poner la parte de hipótesis. ¿Qué dice la parte de hipótesis? Dice aquí, las hipótesis adquieren un papel distinto en la investigación cuantitativa. En el primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar a un ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos. Es decir, en la investigación, aquí hay un error, perdón, aquí hay un error, que no es que mal. En la investigación cualitativa es aquí. Es decir, cuando hay investigación cualitativa, muchas veces no existen hipótesis, sino que se van desarrollando durante el proceso. Entonces, por eso les digo, aquí vienen como elementos genéricos para investigación cualitativa y cuantitativa. Yo creo que conforme van los trabajos hasta ahorita, con todo ello pueden ustedes cumplir. Sin embargo, si más adelante se dan cuenta que hay elementos que no van en su trabajo, bueno, pues ya veremos cómo le hacemos para a lo mejor modificarlos o a lo mejor ponerlos de otra manera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la parte de antecedentes, Smeltz, en su libro en el que ustedes leyeron, vienen varios elementos ahí. Por ejemplo, ella habla de que esa parte tiene que venir un poco de historia sobre el tema. Pero fíjense bien lo que dice ahí, ¿verdad? Un poco de historia para despertar el interés en la sección, pero no incluir toda la historia en esta sección, porque hay una parte más adelante en la tesis, en el capítulo 2, que es el marco teórico, donde sí hay que profundizar en esos elementos. Entonces, vale la pena que tampoco te gastes toda la información en esta primera sección. Bien, hay que diferenciar en dos cosas. Nuestro trabajo que están haciendo ahorita es un proyecto. Este proyecto, una vez que se desarrolle, se convertirá en un informe y cerrará siendo una tesis. ¿Por qué le llamamos proyecto ahorita? Porque apenas está en objetivos, apenas se va a hacer. El informe es ya redactar lo que se obtuvo de los instrumentos, ¿verdad? Por eso es que ustedes encuentran aquí dos secciones. La sección que se llama proyecto, que tiene el planteamiento inicial, la revisión de literatura, la formulación del problema, de los objetivos, de la hipótesis, el método, el cronograma y el presupuesto, y después, ya que uno aplica los instrumentos, vendrán los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, etcétera. Eso ya será la integración de lo que le llamamos el informe. El informe. Ahorita vamos solamente con la parte del proyecto. Entonces, tenemos que considerar que estamos en una etapa donde estamos planteando como tal el problema. Algo que aparece ahí en las recomendaciones que yo les puse en el apartado de justificación es que señalemos la viabilidad o la factibilidad del estudio. Es decir, ¿con qué tiempo contamos? ¿Con qué recursos financieros contamos? ¿Con qué recursos humanos y materiales tenemos para poder hacer nuestro proyecto? Es decir, cada quien tiene que valorar sus objetivos para ver si con lo que tiene, tanto en el tiempo, tanto en los recursos, tanto en lo que es recursos humanos, materiales, puede conseguir hacer esto
en lo que resta de lo que es séptimo y octavo, ¿verdad? Hay proyectos muy ambiciosos que a lo mejor requerirían de más tiempo. Entonces hay que acortar el proyecto de tal manera que sea factible que lo podamos hacer en el tiempo determinado. Maestro, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Adonai? Sí. Adelante, Adonai. Yo había escuchado que también tenemos que tener mucho cuidado con el hecho de que no podemos estar citando ciertos puntos porque se puede volver plagio. ¿Qué recomendaría en ese caso que podamos hacer para no, por ejemplo, que estemos haciendo un marco teórico? ¿Cuántas referencias pueden ser válidas sin pasarnos o sin ser plagio? Bien, lo que pasa es que en el marco teórico, ahí es la sección, ese es capítulo 2, ¿eh? Primero eso es capítulo 2, pero está bien, qué bueno que hiciste la pregunta. Ahí es el capítulo donde más aparecen citas textuales. Es obligatorio que aparezcan citas textuales, porque vas a hablar tú de la teoría que le da referencia a tu investigación, y es indiscutible que vas a ocupar hacer citas textuales, ¿no? De repente yo he visto trabajos de investigación que ponen secciones amplias de un texto, ¿no? Pero en este primer capítulo, ¿verdad? Sí va mucho de nuestra redacción porque son las motivaciones, la justificación, lo que nos hizo llegar a construir el problema o enfocarnos en el tema. Entonces, ¿qué tanto o qué tan poco? Bueno, va a depender, ¿no? Quizá, reitero, no es de que cada párrafo tenga una cita, no, pero sí, a lo mejor hay momentos donde ocupo darle fuerza a una parte del trabajo, y ahí sí sería bueno que tratara yo de agregarle o darle un enfoque a través de una cita. Por ejemplo, si yo pongo, no se vale decir algo así como, actualmente hay muchas personas preocupadas por el coronavirus. O sea, ese es un comentario muy ambiguo, ¿no? O sea, en la investigación tendría que ser, actualmente, de acuerdo con la estadística del INEGI, vamos a poner con ejemplo, ¿no? De acuerdo con una estadística del INEGI, hay un 95% de mexicanos preocupados por el coronavirus. O sea, así de preciso, ¿verdad? O sea, para que no sea nada más como que hay algunos, hay muchos, hay personas, o sea, sino que poner de manera específica, y ahí me ayudo de la cita, ¿verdad? Para poner la estadística, para poner el dato de manera específica. No sé si me di a entender ahí, Adonai. Sí, de hecho sí. Bien. Me pregunta ahí Carolina si habrá un límite de cuartillas en cada punto. Si ustedes revisaron el texto de Corina Smeltz, habla de, por ejemplo, antecedentes, habla de 3 a 4 cuartillas. Yo diría, en general, el capítulo 1, perdón, me bloqueó algo aquí. El capítulo 1, prácticamente yo diría 10 cuartillas aproximadamente. 10 cuartillas aproximadamente en general del capítulo 1. Hay otra infografía que les puse por ahí, se las comparto ahorita, y es conectores para una buena redacción. Vamos a trabajar mucho empezando el siguiente semestre con la cuestión de la redacción, pero aquí en esta infografía ustedes encuentran algunas frases con las que pueden empezar una idea, empezar un párrafo, poner un ejemplo, hacer una comparación, hacer una enumeración, establecer relaciones, etc. Entonces, vale la pena que la revisen, que la tengan ahí lista y que la utilicen lógicamente para lo que es esta parte del capítulo 1 y lo que viene en adelante. Usted comentó que aproximadamente en el primer capítulo debe de haber 10 cuartillas. Ajá. ¿Cómo dividiría usted, como un ejemplo, para la hipótesis, cuántas cuartillas nos sugiere que hagamos? Para la justificación, ¿cuántas cuartillas? Sí, sin duda lo que más se lleva es antecedentes, justificación, y prácticamente esos dos son los que se llevan más. Hipótesis es media cuartilla. Objetivos es una cuartilla, cuando mucho, o media cuartilla también. Preguntas es media cuartilla. O sea,
realmente no es mucho lo que son esos puntos, ¿verdad? Lo que más lleva es antecedentes, que serían 3 a 4, justificación, otras 3 a 4. Escuchen o revisen ahí lo que dice el Word, porque ahí señala el uso, por ejemplo, de tablas, gráficos o cuadros. Es decir, si yo encuentro una estadística, ¿verdad?, que me habla de la importancia o la relevancia de mi tema, pues puedo poner el cuadro, puedo poner la gráfica ahí, ¿verdad?, para ejemplificar o para darle valor o para darle fuerza a mis argumentos. Entonces, poner una gráfica, poner una tabla, pues ya te lleva mínimo una tercera parte de la hoja. Entonces, reitero, por eso es que hablo más o menos de esas 10 cuartillas. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra cuestión de alguien? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues entonces aquí cerramos. Por lo pronto, bueno, no hay fecha de una próxima sesión o reunión. Ya si yo veo por ahí necesidad de volverlos a reunir, les aviso con tiempo. Y, o si no, pues cada equipo me va haciendo las preguntas en inbox, en privado, y vamos resolviendo por ahí las situaciones. Entonces, adelante. Yo sé que ahorita, pues lógicamente no podemos reunirnos en equipo, sino que la reunión tendrá que ser virtual. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo así. No es recomendable, ojo, que cada quien haga una parte y después alguien la junte, nomás así la copie y la pegue. Hay que darnos a la tarea de leer todos todo, porque si no va a ser un problema y se van a ver como diferentes trabajos en uno solo. Tiene que ser un solo trabajo del equipo. Entonces, démonos a la tarea de leer todos todo y de integrar todos ahí todo el trabajo, ¿no? Pues les agradezco mucho, gracias a todos por participar, gracias a ustedes por este momento y seguimos en comunicación. Cualquier cosa, saben dónde encontrarme y saben que estoy a sus órdenes. ¿Sale? Bueno, hasta pronto, que estén muy bien. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.